Hola, ¿cómo están? ¿Se acuerdan de que hace unas semanas les conté que Noche de Reyes de William Shakespeare es una comedia? Bueno, en la clase de hoy vamos a ver cuáles son las características de este subgénero teatral y también cuáles son las características de otros dos subgéneros teatrales que junto con la comedia son los tres subgéneros teatrales principales. Los tres subgéneros teatrales principales son la tragedia, la tragicomedia y la comedia. Veamos cuáles son primeramente las características de la tragedia. La tragedia es un género protagonizado por personajes ilustres, como reyes, nobles o héroes, que atraviesan una crisis vital que no pueden resolver. Los conflictos giran en torno al honor, la venganza, el poder, la identidad. Por lo general, las obras finalizan con la destrucción física o moral de uno o varios de los protagonistas. En resumen, lo que presentan las tragedias son personajes ilustres, nobles, reyes, príncipes, condes, conflictos serios o elevados, por decirlo de alguna forma, relacionados con el amor, con los problemas amorosos, con el problema del poder, de la identidad, y finales tristes o negativos que tienen que ver con la destrucción física, como dice la diapositiva, o moral de alguno de sus protagonistas. Veamos cuáles son las características de la tragicomedia. La tragicomedia, como bien dice la diapositiva, es un género híbrido, o sea que mezcla características del género tragedia con características del género comedia. Veamos entonces cuáles son las características de la comedia para saber qué elementos de ella pueden aparecer en una tragicomedia. Leamos. La comedia es un género protagonizado por personajes muy parecidos a las personas comunes y corrientes. Aunque también, muchas veces, los personajes encarnan los defectos y vicios de los seres humanos y se convierten en estereotipos. Los argumentos suelen ser realistas, aunque exagerados, para provocar la risa del receptor. Son muy comunes las comedias de enredos, basadas en malos entendidos, equívocos y amores contrariados. Por lo general, los finales de las comedias son felices y dejan contento al protagonista que cumple su objetivo. En resumidas cuentas, lo que presenta la comedia son personajes comunes y corrientes, seres humanos iguales a nosotros, y personajes que además generalmente representan ciertos vicios o defectos propios de los seres humanos. En Noche de Reyes, por ejemplo, los personajes no son precisamente hombres comunes y corrientes, porque hay condes, hay duques, pero sí la mayoría de ellos representa defectos y vicios humanos. De hecho, el personaje de Toby, que es el tío de la condesa Olivia, ya verán cuando avancemos más en la lectura de la obra, que encarna a la perfección el vicio por el alcohol. Bueno, además de representar seres humanos comunes y corrientes, como nosotros, representa conflictos risibles y cómicos y tiene finales, podría decirse, felices o positivos. Bueno, ahora que ya saben cuáles son las características principales de una comedia, volvamos sobre el género tragicomedia. Si una tragicomedia mezcla, como dice la diapositiva, elementos trágicos y cómicos, en una tragicomedia puede haber entonces personajes ilustres o comunes, personajes ilustres propios de la tragedia, o comunes, personajes propios de la comedia, conflictos serios propios de la tragedia, o algo cómicos más propios de la comedia, y finales tristes, bien característicos de la tragedia, o felices, muy típicos de la comedia. Agreguemos para finalizar algunas características más del género comedia, que es el género teatral que estamos leyendo. Nosotros estamos leyendo Noche de Reyes de Shakespeare, que es, como bien sabemos, una comedia. Veamos.
La comedia, al igual que la tragedia, tiene su origen en la Grecia antigua durante el siglo VI a.C. En segundo lugar, a diferencia de la tragedia, cuyo propósito es conmover a los espectadores, la comedia tiene por finalidad el entretenimiento y, de manera indirecta, la crítica de las costumbres y los estereotipos. La tragedia lo que hace es conmover. Conmueve mediante la representación de conflictos serios y finales trágicos, mientras que la comedia lo que hace es entretener mediante la representación de conflictos cómicos, confusiones, enredos, y a su vez critica ciertas costumbres humanas a partir de la representación del ser humano tal cual es, y como ya dijimos previamente, del ser humano junto con sus vicios y bajezas. Otra de las características del género comedia que nos presenta la diapositiva es que en ocasiones la comedia se produce por el encuentro entre personajes opuestos. Asimismo, algunos especialistas sostienen que la comedia muestra un desajuste entre los personajes y su contexto, es decir, muestra cómo son verdaderamente más allá de lo que el personaje cree que es o debería ser. Por ejemplo, en Un duelo de Chekhov, que leímos hace unas semanas, Smirnov al principio se mostraba como distante y rígido frente a las mujeres, pero después del encuentro con Elena se muestra flexible y apasionado. Por último, la diapositiva incluye 2 ejemplos de comedias que son Un duelo de Anton Chekhov, que ya lo leímos las escenas finales hace unas semanas atrás, y Noche de Reyes, que estamos empezando a leer, de William Shakespeare. Estas 2 obras son comedias. Bueno, acá termina la clase de hoy sobre sus géneros teatrales. Espero que haya sido clara y que les sirva para abordar de acá en adelante la lectura de Noche de Reyes de Shakespeare. Les mando un abrazo a todos y a todas.